efectivamente, como les comentaba en aquella primera sesión y a partir de esta también, bueno, lo vuelvo a reiterar, justamente es lo que también comentan Sonia y Sofía respecto a la relevancia que tiene la energía en nuestro día a día. Es decir, no solamente, digamos, como internacionalistas en estas disputas por el control de los energéticos, sino justamente estas disputas se deben en gran medida a la relevancia que tienen las energías en nuestro día a día de todos los, digamos, de todos los seres humanos que conforman la sociedad internacional, ¿no? Entonces, ya para entrar en materia de la, digamos que, de la materia, de la asignatura, otra dimensión importante, recordarán que les mostraba como cuál es la relevancia de la energía, luego les decía como esta clasificación muy general respecto a la posesión de los energéticos, su transformación en términos de qué países podrían tener capacidades para capacidades para la transformación de los energéticos en su fuente más primaria. Este, y, y digamos que, a ver, vamos a ver. Sí, como este panorama general de cómo se encuentran los países o cómo podríamos identificar al espectro de los países que existen en el sistema internacional en cuestiones energéticas. Ahora bien, esta parte que les voy a explicar es como la más, es digamos que una de las más relevantes respecto a cómo debemos entender la energía. Esta parte también es muy importante que la entendamos para entender muchas de las cosas que también ocurren en cuestiones energéticas, ¿no? Esta noción se refiere al sistema energético. ¿Qué es lo que conforma el sistema energético? De manera general, podemos decir que son aquellas actividades realizadas para el aprovechamiento de la energía y dirigir el análisis de su cadena de valor hacia la toma de decisiones a través de una visión ampliada del desempeño de los actores que participan en los procesos, así como la disponibilidad de recursos. Es posible abarcar una mayor cantidad de variables en comparación con el enfoque tradicional para temas energéticos. Digamos que este primer parrafito, todo este choro que les muestro por primera vez o en esta primera parte, es importante dimensionar que el sistema energético lo van a comprender diferentes actividades económicas. Ahorita con el siguiente esquema, yo creo que les va a quedar un poco más claro a qué actividades económicas nos vamos a hacer referencia. Y obviamente van a estar versadas para el aprovechamiento de la energía. También es importante que tomen en cuenta, como lo he dicho en otros temas de la asignatura, que no solamente vamos a ver la cuestión de los gobiernos, sino de una pluralidad de actores, ¿no? Y entender esto del sistema energético como un proceso. También, y digamos que ya propiamente el sistema energético lo vamos a entender como una cadena de transformaciones de la energía. No sé si recordarán sus clases básicas de física, creo que sí era física o química, no me acuerdo, donde vemos la cuestión, los temas energéticos o la energía. ¿Qué recordarán de la energía respecto a esta referencia que hago de la cadena de transformaciones de la energía? Puede ser como la frase que decía que la energía no se destruye, solo se transforma. Exactamente. Digamos que vamos a partir de esta noción muy, muy básica de que nos enseñaron desde siempre respecto a las transformaciones de la energía. Entonces, la energía la vamos a ver en fuentes, digámoslo así, primarias. Sin embargo, justamente retomando un poco la primera parte de este párrafo, de este cuadro, la energía la vamos a ver como un proceso, sí, la vamos a someter a un proceso en el que se va a ir transformando para, digamos, el consumo final, ¿no? Enfocada, y ya lo veíamos al principio de este tema, a la satisfacción de necesidades humanas. En otras palabras, nos permite visualizar los diferentes usos de los recursos, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda. Entonces, también lo vamos a entender en términos económicos como que la energía se ofrece y alguien la demanda, ¿no?
cualquier sistema energético en el mundo debe lidiar con las fluctuaciones de la demanda, los cambios en la disponibilidad de los recursos y la eficiencia de su funcionamiento y operación bajo mecanismos de regulación. Entonces es importante que ahorita que pasemos al esquemita, entiendan que ese esquemita no va a estar tan simple y tan llano, o sea, no es digamos de llegar del punto A al punto Z, sino digamos que esos procesos a los que se somete la energía dentro del sistema internacional van a estar sujetos a las siguientes condiciones, ¿no? A las fluctuaciones de la demanda, la disponibilidad de los recursos y los mecanismos de regulación, porque sabemos que las cuestiones energéticas, sin duda, son de los temas que tienen mayor regulación en términos de los estados-nación, ¿no? Es lo que más controlan o uno de los sectores que más controlan. Recordarán que justamente en términos de disponibilidad de recursos, pues tenemos el siguiente escenario, ¿no? En el que los diferentes países que conforman el sistema internacional, lamentablemente no tenemos las mismas capacidades energéticas que otros, ¿no? O sea, no podemos comparar, por ejemplo, nuestra posesión de gas natural respecto a Rusia, ¿no? Que es el gran poseedor de este recurso energético. Los sistemas energéticos, entonces, no requieren no solo de recursos, sino al mismo tecnología para extraer, transformar y utilizar y hacer más eficiente la energía en las distintas fases del sistema. Entonces, digamos que para ya redundar, los sistemas energéticos no los vamos a entender solamente en términos de la energía como materia prima, sino que la vamos a ver sujeta a diferentes procesos y que al final el resultado, más bien que lo que vamos a obtener como resultado final, va a ser otro tipo de energético que es el que se va a consumir y nos va a permitir lograr lo que se mencionaba en el punto 2 respecto a la satisfacción de las necesidades humanas. No sé si hay alguna duda respecto a lo que implica el sistema energético. Bueno, no sé si siguen durmiendo o si realmente quedaría claro. Los voy a seguir arrullando con la cuestión del tema del sistema energético. En fin. Entonces, ya para verlo más gráficamente, esta parte de que la energía se transforma o la energía debe estar sometida a un proceso y eso es lo que vamos a entender como sistema energético, recordarán que veíamos esta parte o en este cuadro en el que les mostraba la definición del sistema energético, veíamos que en términos económicos vamos a entenderlo también en términos de oferta y de demanda, ¿no? En cuanto a la dimensión de oferta, vamos a tener como primer paso dentro de las cuestiones energéticas la extracción de los energéticos como tal. Ahí entonces estaremos pensando en términos muy económicos o de economía básica, que nos vamos a referir a la extracción de la energía como materia prima. Esta extracción la vamos a someter a un primer proceso de transformación y va a derivar en energía primaria. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo del petróleo. Sí, en términos y digamos porque además es uno de los energéticos como más indispensables en el siglo XXI, bueno, ya desde hace bastante tiempo, pero digamos que sigue siendo uno de los más importantes. Entonces, en términos de extracción, para que lo vayan como imaginando, es cuando encontramos el depósito de petróleo como tal. Así, simple y llanamente, encontramos un pozo o una fuente de petróleo. Ya ven que se ve como bueno, si está como tan al aire libre, es como un charco justamente de petróleo bastante viscoso y difícil de tratar, ¿no? O sea, no es como tal en lo que pensamos cuando pensamos en los usos del petróleo. En términos de cuando se tiene este proceso de transformación, es cuando ahora sí tenemos como tal, no solamente ya no es tenerlo, digamos, en la naturaleza, sino ya es obtenerlo o sí, o digamos, extraerlo. Justamente después de esta extracción, pues vamos a tenernos en nuestro barril de petróleo como tal petróleo. Lo debemos someter a ciertas tecnologías de transformación, por ejemplo, en términos del petróleo, a una refinería
y vamos a obtener, por ejemplo, como energía secundaria, el queroseno. Después de tener este producto, vamos a someterlo a tecnologías de distribución y, por ejemplo, para distribuir esta energía secundaria, pues vamos a construir o tender un oleoducto. Y finalmente, como energía final, pues vamos a tener como tal el queroseno, pero ya no en esta fase primaria o digamos que del poseedor del energético, sino ya va más bien destinada a el consumidor de dicho energético, ¿vale? No sé si quedó un poco claro cómo va este proceso, es decir, me importa mucho que entendamos que la energía no solamente se va a referir en términos de no, más bien, no quisiera que se quedaran con la idea de que, por ejemplo, es muy simple esta cuestión de, está el petróleo como tal y el producto final que vamos a obtener es la gasolina, que es la que vamos a consumir, sino que digamos que en esta gama o en este espectro del petróleo a la gasolina hay una serie de procesos que debemos llevar a cabo para obtener este producto final. Entonces, no sé si quedó claro respecto a esta parte del proceso. Sí, profesora. Sí, ok, muy bien. Gracias a quienes han confirmado. Ahí está. Y entonces, recordarán que les comentaba que entonces el sistema energético va a implicar muchísimas cosas, ¿no? Vamos a verlo desde una dimensión económica, como una cadena de valor, vamos a verlo en términos de oferta y demanda, vamos a verlo en términos de materia prima, transformación o actividades productivas, ¿no? Sector primario, secundario y terciario, que va a implicar la extracción de las materias primas, la transformación a través de la industria y en términos de actividades terciarias, la venta de ese producto, ¿no? Final o transformado. Y les comentaba, ¿no? Que debemos tener en cuenta esto, ¿no? De las fluctuaciones de la demanda, la disponibilidad de los recursos, las regulaciones que van a existir al respecto. Bien, ahora, justamente en esta dimensión de lo que es la oferta y la demanda, veíamos en términos de la oferta cómo se va transformando esta materia prima y finalmente en cuestiones de demanda energética, vamos a ver que esta energía final, recordaremos, ¿no? Por ejemplo, el queroseno, que era el ejemplo, bueno, que del petróleo vimos cómo se fue transformando y finalmente obtuvimos el queroseno y ya en términos de la demanda como energía final, pues lo vamos a utilizar para, ¿cómo se llama? Vamos a quizás someterlo, esto puede cambiar obviamente en términos del energético, hay algunos que sí los podemos consumir en su forma más primaria, sin embargo, energías como el petróleo, o energéticos, perdón, como el petróleo, sí van a tener que someterse a esta serie de procesos, ¿no? Por eso es el ejemplo ideal, y me gusta mucho como verlo en esta variedad de pasos y no tan simple y llanamente como en ABC, ¿no? En materia prima, transformación y consumo final, sino que se den cuenta que hay una serie de varios pasos que podrían implicar la obtención de nuestros energéticos tal y como nosotros los conocemos o tal y como nosotros los consumimos, ¿no? En términos del petróleo, como veíamos este ejemplo, el queroseno, que es el que estábamos obteniendo como energía final, pues podremos someterla a otras tecnologías de uso final para, por ejemplo, el utilizarlo en aeronaves, ¿no? Esta finalmente se transforma en energía útil, que es la que nos permite llevar a cabo nuestras actividades, y en este caso, pues se puede convertir en energía cinética, que es la que va a permitir que la aeronave funcione, y finalmente, en cuestiones de servicios energéticos, pues y ya propiamente aterrizándolo a la satisfacción de las necesidades, que también es algo que les comentaba, es para eso se va a entender los sistemas energéticos o al final, y es con lo que partía respecto a este tema, que lo más importante va a ser la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Entonces, en cuanto al ejemplo que estamos mostrando del petróleo, al queroseno y el uso en aeronaves, pues finalmente nos va a permitir satisfacer la movilidad de pasajeros, ¿no? O sea, el que un avión tenga este combustible, pues nos va a permitir mover gente, ¿no?
y esa es una, digamos, necesidad, no básica, pero sí una necesidad humana, ¿vale? Entonces, espero que les haya quedado un poco claro la cuestión de cómo deben funcionar los energéticos y que veamos que las cuestiones energéticas implican una gran variedad de actividades y que no, digamos, son tan sencillas como a veces nos pudieran presentar o como nosotros pudiéramos pensarlas, ¿no? Digamos que esto es importante o para mí era relevante que lo entendiéramos de esta forma porque pareciera que cuando hablamos de estas cuestiones como internacionalistas no las tenemos tan, digamos, tan presentes, pues, y que pareciera que cuando hacemos análisis en cuestiones energéticas o partimos como de esto de la posesión de los recursos, de la disponibilidad de los recursos, sin embargo, no avanzamos o es muy raro que tengamos presente que es necesarias o que vamos a requerir tecnologías para la transformación de dichos energéticos como materias primas o incluso tecnologías para la distribución de esos energéticos, ¿no? Entonces, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, digamos que para ir avanzando con me gustaría, bueno, más bien el objetivo de esta primera parte de la presentación es mostrarles una serie de definiciones que vamos a estar viendo a lo largo de la clase y que tienen que ver con cuestiones energéticas, ¿no? Otro gran término, o más bien dos grandes términos que es importante que tengamos presentes, digamos, por la contemporaneidad y porque los discursos internacionales las escuchamos mucho, son respecto a las energías limpias y las energías renovables. Sin embargo, pareciera que cuando se utilizan en los discursos y sobre todo en los discursos de los medios de comunicación o incluso de la opinión pública, estos términos se utilizan de forma como sinónimos. Sin embargo, sí hay como, digamos, diferencias sutiles. A mí me gusta verlo siempre como partir de esto de verlo como de lo general a lo particular y en ese sentido es que vemos primero más bien a las energías limpias como esto general y las vamos a entender como aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias. Es decir, se les llaman energías limpias y esa es una definición muy sencilla porque no generan residuos o casi no generan residuos, ¿no? Y en ese sentido es que se reconoce que las energías renovables podrían ser parte de las energías limpias. Sin embargo, digamos que también está la polémica energía nuclear dentro de estas energías limpias. Propiamente ya como energías renovables vamos a entender aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ya esto creo que ya es muy básico, igual de sus clases de hasta incluso de primaria, secundaria, ¿no? De nuestros grados básicos, que siempre nos enseñaron como esta diferencia entre lo renovable y lo no renovable, ¿no? Pero un poco para retomar estas nociones, pues vamos a entenderlo como aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesa o material por el ser humano, que se regeneran naturalmente por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica y que al ser generadas no liberan emisiones o contaminantes, ¿no? Igual, es lo que les decía, aquí lo vamos a ver cómo las energías renovables pueden ser parte de las energías limpias, lucrar otro tipo de energías y entre ellas les mencionaba el caso de la energía nuclear, ¿vale? Permítanme. Sí, a ver, y entonces, ¿qué ejemplos de energías renovables conocen? La energía eólica. Exacto, esa es una clásica. La solar. La solar, ok. Hidráulica. Hidráulica, ok. ¿Qué más? La geotérmica. Mareomotriz, mareomotriz, alguien dijo ya la geotérmica, Irani también ya lo había mencionado, ok. ¿Qué más? Pero, profesora, por ejemplo, la energía solar y, bueno, las demás que mencionaron, ¿no podría entrar también en energía limpia? Sí, por eso les decía que las energías
renovables pueden ser parte de las energías limpias, pero digamos que en la clasificación de energías limpias se van a sumar otras que no necesariamente son energías renovables. Y les mostraba el caso de la energía nuclear. O sea, digámoslo así, veámoslo así. Digamos que ahorita acaban de mencionar una serie de energías renovables, ¿no? Eólica, solar, geotérmica, maremotriz, hidráulica, de biocombustibles. Y esa clasificación o esa lista de energías que me acaban de mencionar forman parte o podrían formar parte de las energías limpias. Sin embargo, también vamos a sumar otras energías como la energía nuclear. Creo que es incluso la única que se suma a esas. Justo estoy buscando mis ejemplos de energías limpias, pero sí, justamente es como digamos que la más relevante. No sé si sí lograron entender esa distinción de por qué son diferentes energías limpias e energías renovables. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Avancemos entonces porque el tema es bastante extenso. Bien, y entonces, en términos ya propiamente de la historia sobre cuestiones energéticas dentro del sistema internacional, pues vamos a encontrar esta serie de hechos, como yo los llamaría relevantes, en cuestión también un poco de la institucionalización de las cuestiones energéticas o de las inquietudes energéticas, ¿no? Entonces, digamos, como uno de los primeros grandes eventos dentro del sistema internacional, vamos a encontrar el acuerdo de Ancarri, no me acuerdo cómo se pronuncia, que se va a referir, ocurre, digamos, que pensando en el espectro internacional o en el contexto internacional, perdón, pues es una reunión de las principales empresas petroleras de ese entonces. También es importante, perdonen, antes de iniciar con todo este discurso, recordarán o es importante dimensionar, por ejemplo, que los grandes hitos de la historia moderna y contemporánea se enmarcan en lo que se llama las revoluciones industriales, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de estas revoluciones industriales, sin duda, uno de los elementos más importantes va a ser o va a estar ligado a un energético, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de memoria. En la primera revolución industrial, ¿cuál fue el gran energético? El carbón, Exactamente. En la segunda, el petróleo, exactamente. Y digamos que ya en la tercera y la cuarta, ¿ustedes qué energético identificarían? Yo lo ubicaría el surgimiento de este energético entre la segunda y la tercera, pero pero digamos, ¿cuál es uno de nuestros energéticos o sí, de energías de las que más dependemos? Por la ejemplo, electricidad, para que nuestro celular esté cargado, nuestra computadora también. La electricidad. Exactamente. Entonces, digamos que podríamos ubicarlo así, ¿no? O sea, y si se darán cuenta, y por eso quiero como sensibilizarlos lo más posible sobre la relevancia de los energéticos, ¿no? Porque pareciera que a veces, fuera, digamos, como internacionalistas, escuchamos más estas disputas en términos geopolíticos, ¿no? De quién los tiene. Sin embargo, como que siento que no trascendemos a ese punto de ¿y para qué los tenemos? O sea, ¿para qué es importante o por qué es importante que, o por qué es relevante que Rusia sea el gran poseedor del gas natural, ¿no? O por qué es relevante que el Medio Oriente o los países del Medio Oriente o los grandes reinos del Medio Oriente tengan la posesión del petróleo, ¿no? Más allá de las disputas que pudieran, ahí se me olvidaron las siglas ahorita que estoy viendo, pero bueno, ¿por qué es relevante, no? ¿Para qué es importante que estos países, o para qué sirven estas energías que al final tienen estos países, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco haciendo referencia sobre esta evolución de las revoluciones industriales o de lo que ha sucedido con ellas, digamos que ya retomando estos puntos, les comentaba, ¿no? Este hecho, el de 1928, es relevante o se considera interesante porque es además un evento que no ocurre en el seno de lo gubernamental, ¿no? Es una reunión que tienen las empresas transnacionales petroleras. Recordarán o más o menos traten de hacer memoria o de ubicarse históricamente en ese momento. Ya para ese entonces habían como
ya se estaban construyendo o constituyendo, perdón, los grandes imperios petroleros en términos de empresas, ¿no? Aquí también casi no he hecho referencia al papel de las empresas en los diferentes temas que hemos visto, pero, por ejemplo, en cuestiones petroleras sabemos que sí hay grandes empresas que dirigen las cuestiones petroleras a nivel mundial. Y, por ejemplo, no precisamente estas grandes empresas transnacionales entran dentro o son propiamente propiedad o tienen la nacionalidad de los países que poseen los recursos energéticos, ¿no? ¿Recordarán alguna de estas empresas petroleras más relevantes del mundo? Standard Oil. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra? Shell. Exactamente. Sino como que digamos que para porque son generalmente las que más ubicamos, ¿no? Y estas ya existían desde aquel entonces, o sea, desde hace bastante tiempo ya estaban estas empresas. Ahora, ¿cuáles son las nacionalidades de estas empresas? Por ejemplo, ahorita están poniendo la British Petroleum, pero ¿cuáles son las nacionalidades? Y Shell y Standard Oil, ¿cuáles son sus nacionalidades? Estadounidenses. Exactamente, y realmente responden a esta idea de, recordarán que por eso para mí era como básico enseñarles o mostrarles esta clasificación muy, muy general de que puede haber países o incluso explicarles el sistema energético respecto a que no solo es importante, y esa es como, digamos que la moraleja es que no es solamente importante poseer los recursos naturales. Creo que cuando un país tiene la tecnología, al contrario, puede desplazar a ese gran poseedor del recurso energético y convertirse en el gran poseedor del energético como tal, ¿no? Digo, si es necesario o a la vez sí es relevante y por eso es que tenemos estas grandes discusiones históricas o más bien pueden hacer con nosotros lo que quieran estos grandes poseedores de los recursos energéticos como materias primas, ¿no? Pero también es importante que entendamos que justamente en esta dimensión de lo que es el sistema energético, encontramos estos otros actores disruptores, ¿no? Que por tener la tecnología han podido posicionarse también como parte importante de las cuestiones energéticas en el mundo, ¿no? Brandon, ¿querías comentar algo? Así que en la lectura mencionaba algo sobre la maldición de los recursos naturales. Ahí es en donde, bueno, en esa parte entraría lo que usted acaba de mencionar, de que pues esos países se ven justamente afectados más que beneficiados por tener los recursos porque hay otro que los está explotando por ellos. Sí, podría ser, digamos, al final, a ver, esta lucha de intereses, pues es siempre muy compleja, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan simple como a lo mejor yo lo estoy diciendo, pero más bien lo que yo quiero decirles es como esta parte de, no solamente es importante el tener los recursos naturales como tal, o sea, o como materia prima, sino, y mucho más en cuestiones energéticas, sino que hay otros países que han sabido aprovechar su gran desventaja, pensando en términos económicos de esto de la ventaja comparativa, ¿no? Hay algunos que tienen los recursos y lo han sabido explotar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista la OPEP explica eso, ¿no? Son países que tienen el recurso como tal en materia prima. Sin embargo, hay otros países que van a tener la tecnología para transformar estos. Entonces, lo que yo quiero como tratarles de decir es que no veamos las cuestiones energéticas tan simples, justamente, aunque pareciera que yo lo estoy haciendo muy, muy simple en cuanto a la explicación, pero que tengamos en la dimensión o en el radar de nuestro conocimiento como internacionalistas, que también es importante esto de entender a la energía en los términos más básicos, ¿no? Y lo que comentaba, y no me acuerdo quién lo dijo, lo de nuestras nociones básicas de la primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? De que la energía se mantiene, solo se transforma, ¿no? Entonces, esto, justamente, que la energía se transforma y los energéticos se transforman para obtenerlos
para finalmente la satisfacción de necesidades. Y esa forma de entender a los energéticos como un proceso, como algo que se transforma, nos va a dar mucha luz para entender también el papel de otros actores, el papel no solamente en términos del Estado-nación, no solamente en términos gubernamentales, sino incluso no gubernamentales, ¿no? Porque estas grandes transnacionales han existido hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de que traemos un discurso de las energías limpias, de las energías no renovables, ¿por qué entonces todas estas empresas que mencionaban las conocemos y además ni siquiera forman parte, o más bien tienen las conocemos como los grandes imperios del petróleo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es como para, lo vuelvo a repetir, sensibilizarlos sobre esta noción de la transformación de la energía, ¿vale? Ah, sí, y justamente, Irani, sí, yo lo dije como muy sencillo respecto a lo que había comentado Brandon, creo que propiamente de la petrolera que él mencionó, pero es cierto, la Shell es anglo-irlandesa y me parece que también British Petroleum por la noción también es británica. Justamente estas dos, por ejemplo, pensemos en Reino Unido, pensemos en Países Bajos, son poseedores de petróleo, o sea, de petróleo en términos de materia prima, pues. Y aparte ahí viene una cuestión de cuestiones coloniales que le permitieron a estas grandes empresas posicionarse, ¿no? Como las transformadoras de los recursos energéticos. En fin, entonces, este primer punto que les pongo en la lámina un poco sobre la historia de las cuestiones energéticas dentro del sistema internacional se refiere a este acuerdo que ocurre en agosto de 1928, perdón, ya me estoy yendo muy lejos. Es una reunión de estas grandes empresas petroleras que después se van a conocer. Ustedes seguramente han escuchado de esto de las de las 7 hermanas, ¿no? Que se llevaría a cabo para poner las reglas sobre el control del mercado petrolero. Recuerden que el sistema energético, les decía, vamos a entenderlo con varias variables, con diferentes variables en cuestiones de oferta y demanda, de estos 3 puntos que les ponía en la lámina previa al esquema, de que es un proceso que se transforma con los diferentes pasos que involucra y propiamente estas empresas, pues ¿a qué se dedican las empresas? A vender. Y entonces, pues ellas ya nos venden, digamos, el producto final o nos van a vender el producto final y no precisamente solamente el extraer el petróleo como tal. Sobre todo, bueno, este acuerdo ocurre en el marco después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya saben que existía una suerte de aspiración a poner varias cosas en orden, el sistema internacional, establecer reglas internacionales y por eso se crea la Sociedad de Naciones y una serie de instituciones y digamos que las cuestiones petroleras también ya empiezan a ser un tema que hace ruido y una forma de poner orden no va a ser a través de cuestiones gubernamentales, sino a través de un acuerdo dentro de las mismas empresas que regulaban o que más bien controlaban el mercado petrolero de ese entonces. Creo que vi una participación de Sonia por ahí. Sonia. Sí, solo quería preguntar si, por ejemplo, con esta empresa Shell, que es anglo-holandesa, o sea, se podría haber reflejado también, por ejemplo, o sea, el hecho de que un país posee el recurso, pero otro es quien tiene como la capacidad de tratarlo, o si eso no tiene mucho que ver. ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes repetir? Sí, o sea que si en estas, por ejemplo, asociaciones petroleras, o sea, entre países como Shell, se puede reflejar como este hecho de que un país posee el recurso, pero tal vez no como la capacidad de tratarlo, y otro país sí puede tratarlo, pero tal vez no posee en gran medida o simplemente no posee el recurso, y entonces por eso se hacen como este tipo de asociaciones, o si eso no tiene mucho que ver.
Pues yo siento que a lo mejor no tendría mucho que ver, habría que ver, ahí a lo mejor habría que ver particularmente la historia de esta petrolera, de por qué es digamos, tiene una dualidad en cuanto a su nacionalidad. Eh, Hay más bien yo siento que los factores van a ser cuestiones económicas, o sea, de a lo mejor en algún momento de su historia necesitaron capital para mantener a la empresa o fortalecerla y a lo mejor lo encontraron en el capital británico, ¿no? Recordemos que también al final de cuentas Reino Unido había sido el gran, digamos, el que había llevado la voz cantante del sistema económico internacional durante mucho tiempo, ¿no? Desde, digamos, el surgimiento del capitalismo como tal hasta la Primera Guerra Mundial, él había sido el que había sido como el Estados Unidos de ese entonces, ¿no? O sea, para tenerlo como muy presente en términos de lo más actual. Entonces, ahí a lo mejor más bien yo siento que es una cuestión de factores financieros de la propia empresa, no precisamente de estas cuestiones, aunque me gusta tu observación porque creo que entiendes, ¿no? Esta noción de que no precisamente el país tenga que poseer el recurso, sino más bien que si posee la tecnología, puede ser o puede llevar la voz cantante dentro del sistema internacional sobre cuestiones energéticas. Bien, digamos, para avanzar, no sé si hay alguna otra duda para ir avanzando. Bien, entonces ya propiamente la Segunda Guerra Mundial, como muchas cosas o con varios aspectos que van a quedar por ahí, pues se van a tratar de buscar establecer ciertas medidas para el abastecimiento de petróleo estable, ¿no? Ya sabemos que en tiempos de guerra, esto del abastecimiento, no solamente de cuestiones de recursos energéticos, perdón, sino de otro tipo de recursos mucho más básicos o más indispensables en el día a día de los seres humanos, pues se vieron afectadas, ¿no? En ese sentido, uno de ellos iba a ser el petróleo y por eso era importante garantizar. Sin embargo, digamos que durante este tiempo, a partir de ese entonces, o desde incluso antes, no había ocurrido nada relevante en términos gubernamentales y mucho menos en cuestiones energéticas. Sin embargo, en 1960 ocurre uno de estos primeros fenómenos y muy relevantes, sobre todo para nuestra clase, que al final estamos viendo organizaciones internacionales, que va a ser la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocida como la OPEP en español, la OPEC en inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la OPEP? ¿Quién la ubica o la tiene en el radar hasta cierto punto? No sé si me equivoco, pero no son países, no están conformados principalmente por países de Medio Oriente. Exactamente, sí, justo. ¿Y qué nos dice la parte de su propio nombre? Son los Se organizan para... Ah, ¿Brandon o...? Mi compañera, Ah, ok. Ilse creo que era. Sí, A ver, Ilse. son los Ah, que igual, miren, como no regulan, los estoy viendo, pueden googlear. son ¿Qué, los que perdón, Ilse? regulan las exportaciones de los países productores de petróleo, ¿no? Así es. Sí. Brandon, ¿qué querías comentar? justamente algo así, de que se organizan para poder establecer precios, no sé, cuestiones de demanda también considero. De hecho, hace poco hubo una reunión, ¿no? Justamente en la que iban a decidir cuánto iba a ser la producción que iban a tener y todo eso. Exactamente. En términos de, recordemos, ahora lo que les pediría es que tengamos en mente esta cuestión del sistema energético. Recordemos como la fase inicial del sistema energético, ¿no? Que se refiere a la oferta del producto como tal en cuestiones económicas y a la extracción como tal, ¿no?
Entonces, estos países, o como lo comentaba justamente Brandon, se va a referir mucho a la parte de la producción del petróleo como tal, ¿no? Pero del petróleo en términos como materia prima. Entonces, es justamente una organización de varios países, sobre todo principalmente de Medio Oriente, digamos que después se va a hacer extensivo porque en realidad sí va a abarcar a los principales exportadores o productores de petróleo del mundo, y que deben cumplir con estos requisitos más bien más puntuales en términos de cuánto deben poseer de petróleo, o sea, deben demostrar que realmente tienen una gran cantidad de petróleo para ser parte de, ¿no? Además, esta organización surge en un momento o en un contexto bastante interesante en una serie de procesos, ya saben, ¿no? De descolonización en el mundo. Y digamos que su naturaleza desde entonces, sobre todo, ha sido un tanto disidente respecto al sistema internacional, ¿no? Es un grupo que a partir de su fortaleza como poseedores del recurso energético más esencial en el mundo contemporáneo, han podido hacer y deshacer con el sistema energético internacional, ¿no? Han podido elevar los precios como han querido, bajar los precios y afectar al resto de productores que no precisamente forman parte de esta organización o que le da, que cuente con el reconocimiento como productor de petróleo relevante, ¿no? Sobre todo esto era más al principio de la organización, cuando realmente debías cumplir con esta cuota de cierto número o cierta cantidad de reservas de petróleo para ser reconocido o parte de esta organización. Por ejemplo, justo a esta reunión más reciente que fue muy polémica por lo que está ocurriendo en el contexto de la pandemia, pues sabemos, por ejemplo, países como México estuvieron en la misma, ¿no? Entonces, digamos que ahora se le da el cierto reconocimiento. Y por cierto, gracias Andrés, sí no estaba tan mal que tenía que ver con cuestiones financieras, la cuestión de la dualidad de la nacionalidad de Shell. Muchas gracias por reafirmarlo, Andrés, y comentarnos este dato. Justamente en términos de la OPEP y de estos, digamos, caprichos a los que somete a veces, recordarán, no sé si se acordarán que por eso es que para mí era importante dejarles claro que el sistema energético iba a estar sometido a una serie de variables, ¿no? Y eran 3 variables básicamente, ¿no? Que era la cuestión de la demanda, la disponibilidad de los recursos y las medidas o la regulación, ¿no? De los energéticos. En ese sentido, respecto a la disponibilidad de los recursos, justamente la OPEP llevó a cabo una serie de medidas que tenían que ver mucho también con cuestiones ya más bien políticas o de política internacional en cuanto a las tensiones de Estados Unidos con Medio Oriente, que van a derivar en una crisis petrolera, ¿no? Y que van a afectar principalmente a los países que realmente no tienen recursos energéticos y que tienen una gran dependencia para la exportación de petróleo. Entonces, digamos, reconociendo esta crisis petrolera y de la cual sin duda México va a ser muy beneficiado porque además parece que los astros se confabularon para que nosotros pudiéramos posicionarnos en el escenario internacional, porque además también se empezaron a hacer estos hallazgos de yacimientos petroleros en Campeche principalmente, y que los presidentes de aquel entonces, sobre todo López Portillo, van a jugar con la carta petrolera a nivel internacional y que van a aspirar o le van a dar este sentido de aspiración a México de que se puede convertir en una potencia media por la posesión de recursos petroleros. Digamos que el sistema internacional preocupado por ello va a establecer o va a crear la Agencia Internacional de Energía, IEA o AIE, y adivinen en el seno de qué organización se crea la Agencia Internacional de Energía. Seguramente está complicado que lo sepan, entonces mejor no los haré pensar con este punto. Surge en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de la OCDE, este grupo de países, y como siempre me gusta llamarlos también el Club de los Ricos de la OCDE, van a reconocer las deficiencias, más bien, o los problemas que genera la dependencia energética y el hecho de que estén sometidos a las presiones que un grupo de países pueden llevar a cabo a partir de su posesión relevante de recursos energéticos y con la finalidad de crear una cierta estabilidad energética
o sobre todo el abastecimiento de energéticos de forma estable, justamente lo que se pensaba en la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca se concreta como tal o no se institucionaliza en un acuerdo o en una organización internacional, pues finalmente logra cuajar con la Agencia Internacional de Energía en el seno de la OCDE y en la que México obtiene su membresía en 2018. Junto le estaba dando clases a Lili y a Andrés cuando recuerdo que les compartí la nota en nuestro grupo de Facebook de la membresía o de la adhesión de México a dicha agencia. Bien, digamos que ahorita vamos a hablar un poco más de estas organizaciones internacionales, porque me falta mencionar otro serie de organizaciones encargadas o abocadas a ver a cuestiones energéticas, ¿no? Un poco para reflexionar, les compartí esta nota, bueno, esta cita que sí, concluí. La competencia por los recursos y la seguridad energética se ha convertido en la prioridad de agentes económicos de alcance multinacional y sobre todo cuando estos mismos son propiedad del Estado. Esto implica que muchas iniciativas de cooperación internacional en el sector serán determinadas de acuerdo con las cualidades con las que cada país participa en el comercio exterior. Aquí es un poco para ya concluir o cerrar esta parte que les comentaba, ¿no? Esta clasificación muy general de tres, ¿no? De los países, ¿no? De los que poseen los recursos energéticos, de los que poseen la energía o de los que de plano no tienen nada, ni los recursos, ni la tecnología para transformarlos y que por tanto van a ser altamente dependientes de los otros dos tipos de países en cuestiones energéticas, pues vamos a ver esto, ¿no? Al final, digamos que ya para ir aterrizándolo, vamos a tener esto de la preocupación por la seguridad energética. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con seguridad energética, de que vamos a involucrar actores de diferente tipo, actores gubernamentales, actores no gubernamentales y propiamente en el juego de lo energético vamos a tener esta presencia de actores multinacionales, ¿no? Aquí llamémoslos o pongámosle el nombre correcto, que son las empresas transnacionales, ejemplo, como las 7 hermanas, ¿no? Que sin duda van a tener o van a dirigir las cuestiones energéticas en el sistema internacional. Y, bueno, que se van a atribuir también, pues, a las características que van a tener estos actores o estos actores gubernamentales o no gubernamentales dentro del sistema internacional. Y bueno, lo que creo que ya sabemos, pero que es importante tener en el radar y con lo que me gustaría que ustedes también tengan como presente, digamos, es cruel, porque por ejemplo yo soy amante de las cuestiones ambientales, sin embargo, pues es importante tenerlo tal cual, ¿no? O sea, la idea. El mercado de hidrocarburos sigue siendo lo dominante desde hace casi un siglo, ¿no? O yo diría que incluso más, pero bueno. Bien, entonces ya para entrar en temas de las dos grandes dimensiones del enfoque que ahora a esta clase me gustaría darle, o que le voy a dar más bien, en términos de lo que titulaba al principio de la presentación, que es seguridad y cooperación energética, me gustaría que primero veamos cómo se encuentra el panorama energético mundial actualmente, ¿no? Vamos, las cifras están un poco desfasadas, creo que lo que alcancé fueron de 2016, son datos de la Agencia Internacional de Energía, digamos que es una de las, desde mi punto de vista, una de las mejores que tiene datos sobre cuestiones energéticas, porque es la que tiene esta vocación por el estudio de diferentes tipos de energía, no solamente el petróleo o no solamente la energía nuclear. Entonces, digamos que, y tiene buenas estadísticas, ¿no? Una de las cosas que, digamos, es un pecadillo de la OCDE porque es muy económica y siempre va a someter todo a indicadores y estadísticas, pero me parece que tiene muy buenos datos y muy buenas estadísticas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Les decía, es importante que sepamos que las cuestiones energéticas vamos a verlas como cuestiones primarias, es decir, los recursos que tenemos, los recursos energéticos que tenemos y digamos que para analizar o para verlo en el panorama energético mundial, yo voy a abocar en el tener los recursos energéticos y el cómo se consumen, ¿vale? Entonces, en cuestiones de dónde obtenemos nuestros recursos energéticos primarios,
vamos a ver que a nivel mundial el petróleo sigue siendo el principal energético, ¿no? Se darán cuenta que es una curva que sigue en ascenso, pero no tan relevante. Sin embargo, lo que sí cabe destacar es el papel del carbón. No sé si lo alcanzan a ver, es la segunda línea, la línea que viene en azul clarito, y llama la atención que digamos que desde principios del siglo, justamente de nuestro siglo del que estamos viviendo, vemos una curva en ascenso, ¿no? Parece que tiene una inflexión hacia el año, encaminado hacia el 2016, sin embargo, en algún punto parece que, no es mucho, pero parece que se va a pegar a la línea del suministro a partir del petróleo, ¿no? Esto, sinceramente, llama la atención y desde que me interesan estos temas de cuestiones energéticas, puse mayor atención cuando lo comentaba algún ponente en una charla a la que asistí en la CEPAL, sobre esto, el regreso del carbón. Se acordarán que ahorita justamente les decía que siempre tenemos esta noción, ¿no? De que la sociedad o la humanidad vamos en progreso, vamos en esta línea ascendente y que al contrario, ¿no? Es como dejar esto, que sí en su momento fue innovador innovador y que eficientó mucho los procesos hacia procesos cada vez más eficientes y más innovadores y sobre todo en el discurso internacional sostenibles, ¿no? Amigables con el medio ambiente. Sin embargo, por eso es muy, no sé si alarmante o decirlo así, a mí me parece como tal alarmante el regreso del carbón. Porque, a ver, se entiende, y quiero que lo veamos así, se entiende porque es una energía que su extracción y su consumo o esto, ¿no? El sistema energético del carbón es muy barato. Eso sin duda le da el gran plus y por eso es que digamos que todavía lo tenemos tan presente o que podría explicar esta curva en ascenso. Hay grandes poseedores de carbono, entre ellos, por ejemplo, está China, que sin duda el hecho de que nuestros países o los países tengan un lugar relevante en el escenario internacional o más bien, o mejor dicho, perdón, tengan un destacado crecimiento económico, va a demandar un gran consumo de energéticos y en ese sentido una economía como la China sin duda va a requerir de una gran cantidad de energéticos y qué mejor que no depender energéticamente del petróleo que no tienen en grandes cantidades o del gas natural que tampoco tienen en grandes cantidades y que condenaría su relación, por ejemplo, con Rusia porque tendrán que tender gasoductos y una serie de juegos geopolíticos que ahí sí ya tienen que ver propiamente con lo que nos gusta analizar en términos de energéticos en las relaciones internacionales. Qué mejor echar mano del recurso que sí poseemos en gran medida, ¿no? Entonces, por eso es que esta lámina creo que representa este punto que en algún momento mencionaron en esta charla y que yo no daba tanto crédito hasta ver las estadísticas, ¿no? Creo que siempre da un poco de luz. En términos ya del consumo final, recordarán otra vez el panorama del esquemita del sistema energético, que al final pues vamos a tener que obtener un energético final, o sea, no se va a quedar esa materia prima y es lo que vamos a consumir o nos va a permitir la satisfacción de nuestras necesidades. Vemos tristemente que los productos de petróleo son lo que seguimos consumiendo para esta satisfacción de necesidad, ¿no? Y es interesante ver que esto sigue siendo con una gran diferencia respecto a otros energéticos, ¿no? Ni siquiera la electricidad propiamente, que es la que sigue, ¿no? El final se reconoce que cada vez hay un incremento mayor o una demanda mayor de electricidad. Sin embargo, no alcanza ni siquiera al consumo de productos petroleros, ¿no? Esto también nos da mucha luz para entender por qué es tan relevante. Alguien me preguntaba, creo, cuando surgieron estas notas sobre la crisis petrolera hace unos días, ¿por qué es que era tan alarmante aquellas noticias, ¿no? Más allá de las pérdidas económicas, pues hasta incluso les decía en estas nociones básicas de que la energía nos va a servir para la satisfacción de nuestras necesidades del día a día, vemos una gran presencia del petróleo, ¿no?
Y es muy triste, por ejemplo, que la segunda sea la electricidad, y cuando vemos el análisis de cómo se produce la electricidad, vemos que aún también predomina la generación de la electricidad a partir de recursos petroleros. Entonces, no solamente es el consumo de petróleo, de productos derivados del petróleo de forma llana, sino además en la segunda, que es la electricidad, vamos a ver todavía esta presencia. Entonces, además se le debe sumar ese plus, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a ese panorama energético. No, todo claro. Ok, bueno, espero no estarlos durmiendo porque la verdad es que este tema me apasiona muchísimo. En fin, bien, bueno, miren, más bien me equivocaba. Al contrario, reafirmaba el otro punto, de dónde obtenemos como recurso primario o recursos energéticos primarios nuestros energéticos. En cuanto les decía, a ver, un elemento que me gusta destacar o que es importante tener en cuenta dentro del sistema energético, lo que se llama la matriz energética, es la generación de electricidad. Porque, por ejemplo, como lo vieron en la lámina anterior respecto al consumo, el segundo energético final que consumimos es la electricidad, ¿no? En ese sentido, la electricidad tampoco viene de la nada, es decir, no vamos a encontrar luz para conectar nuestro celular en un depósito o algo por el estilo. Lamentablemente la electricidad depende de otros energéticos para poder ocurrir. Y en ese sentido llama otra vez la atención que a nivel mundial el recurso con el que estamos generando nuestra electricidad viene del carbón. Justamente porque es tan polémica las disposiciones o las declaraciones de nuestro amado líder, presidente de la República, porque justamente ha mencionado que la generación de la electricidad en México debería depender del carbón. ¿Ustedes por qué consideran que esto es hasta cierto punto grave? ¿Porque contamina mucho? Exactamente, justamente. A ver, por eso aquí con este tipo este tema en gran medida me apasiona demasiado porque de por sí durante toda la vida, o bueno, desde que tengo conciencia me han gustado los temas de medio ambiente. No he hecho tanto como me hubiera gustado o más como me gustaría. Sin embargo, es muy triste porque, a ver, venimos de una serie de clases en las que estamos viendo esto del discurso internacional, ¿no? De lo que nos dicen y de que ustedes también conocen, o sea, ni siquiera es necesario haber tenido la clase de organización internacional para haber estudiado estas cuestiones, sino nos venden la idea, e incluso varios actores, no solo el gobierno, no solo las organizaciones internacionales, las empresas, las ONGs, nos venden esta idea del desarrollo sostenible, y en cuestiones energéticas pareciera que no lo tenemos tan presente, o no, a lo mejor no es que no lo tengamos tan presente, pero no lo tenemos tan claro, pues. Entonces, por ejemplo, te dicen que debemos ir fue tan polémico, o todo el mundo ardió en llamas hace una semana cuando salían las declaraciones sobre los contratos de la CFE, que iban a pasar por una mayor regulación estricta, las empresas las que generan electricidad a partir de energías renovables, sobre todo porque muchas de estas son extranjeras y digamos que se notaba un cierto nacionalismo al respecto y un retroceso porque al parecer favorecía más a estas energías más bien, es el desarrollo de electricidad a partir del petróleo y del carbón, que son contaminantes, pero tristemente lo que vemos en la realidad como tal es esto, que la generación de nuestra electricidad depende en gran medida del carbón. Y si se darán cuenta, es una brecha enorme respecto, por ejemplo, en términos de energías limpias, recordarán que les decía que son las energías renovables más la energía nuclear. O sea, vemos, la primera es el carbón con una gran diferencia respecto a las otras, seguida por el gas natural, que además es un recurso no renovable. La energía hidráulica, bueno, ahí vamos mejorando porque es una energía renovable, seguida por la energía nuclear, que es una energía limpia, y de ahí vienen las famosas o las más conocidas energías renovables, ¿no? La eólica, la solar, pero cuando lo vemos en comparación del carbón, sinceramente, y no sé ustedes, pero a mí me asustan mucho estas cifras, o sea, ver que la generación de la electricidad y de algo que es lo que consumimos casi todos los días, digamos, y desde mi punto de vista,
la mayor parte del tiempo es a partir de un recurso no renovable y súper contaminante. Entonces, digamos ahí para ponerlos en alerta o con focos rojos. Bien, ya propiamente en México, y me gustaría hacer referencia propiamente al caso mexicano, sobre todo porque estos días han sido muy polémicos en cuestiones energéticas, vemos que nuestro suministro primario de energía, es decir, como materia prima, la obtenemos del petróleo, lo cual, sinceramente, no es extraño, sobre todo también sometiéndolo o comparándolo con el panorama energético mundial general. Pero si se darán cuenta, pareciera que es un consumo hasta cierto punto estable, con ciertas variaciones, pero digamos que podríamos ver una línea constante, una línea horizontal constante, y pareciera que en los últimos años, sobre todo a partir de 2014, que además ocurre un fenómeno interesante en términos jurídicos, que fue la reforma energética, que también está siendo muy criticada, pero que desde mi punto de vista era un avance, sobre todo en términos de energías renovables, porque al menos ya las mencionaba, hay un descenso, ¿no? O se puede ver un cierto, un ligero, también no vamos a exagerar, es un ligero descenso en el suministro de energía a partir de petróleo como tal, del petróleo como recurso energético. Sin embargo, a pesar de esto, también vemos contrastante el ascenso del gas natural. Y ahorita cuando vean otras gráficas, les voy a poner otra vez la alerta roja sobre este recurso, ¿no? Porque si se dan cuenta, pareciera que nos estamos proveyendo más de este energético como energía primaria. Ahora bien, otra variable, yo la verdad lo desconocía hasta que estuve haciendo estas prácticas en la Secretaría de Energía, de que hay importaciones y exportaciones de energéticos, ¿no? Y en ese sentido, cuando vemos el gas natural, en el caso mexicano, recordarán esta primera lámina sobre el panorama mexicano como tal, y les decía, el que está aumentando es el gas natural, pero ¿de dónde está aumentando? La línea azul clarito son importaciones de gas natural, es decir, estamos importando cada vez más gas natural, mientras que nuestras exportaciones están casi en cero. Eso significa que este incremento del suministro de energía primario a partir de gas natural ya no es propiamente de nuestras reservas de gas natural, sino más bien estamos tendiendo a una dependencia altamente grave respecto al gas natural, porque es decir, que ya no tenemos independencia energética, al contrario, lo que tenemos es una dependencia energética que va en aumento en el suministro de nuestra energía y por ende va en aumento la importación de este gas natural. Y obviamente, y esto es interesante porque el importar no es gratis, es decir, tiene un precio y la dependencia energética es peligrosa porque estamos sujetos a que el comprador al que le estemos haciendo estas compras de este recurso energético, pues puede hacer con nosotros lo que quiera. Es decir, si ahorita nos deja a cierto precio, mañana lo puede cambiar y debido a este suministro del que estamos cada vez dependiendo más del gas natural, pues no podemos hacer nada al respecto porque lo necesitamos. En cuestiones de ya propiamente del consumo final de energía, vemos que el petróleo, igual que en el panorama energético mundial, pues es el producto que más consumimos, ¿no? Más bien los productos de petróleo son lo que más consumimos justo junto con la electricidad. Si se darán cuenta, antes de 1990, al contrario, era el gas natural. Sin embargo, a partir del inicio del siglo XXI, iniciamos con este ascenso en el consumo de electricidad, lo cual se explica muchísimo pues porque las innovaciones tecnológicas, lamentablemente, están condicionadas por el consumo de electricidad, es decir, los celulares, las computadoras y casi todos los aparatos que tenemos en nuestras casas dependen de la electricidad. Aquí viene otro dato desde mi punto de vista alarmante en términos del panorama energético mexicano, tomando en cuenta por eso es que a diferencia del panorama energético mundial, que no hice alusión
a las importaciones y exportaciones de los energéticos. Hice el del gas natural para advertir que el gas natural del que estamos dependiendo energéticamente, no solamente en el suministro primario, sino en la generación de electricidad, como lo pueden ver esta lámina, depende del gas natural, y ese gas natural ya no es propiamente nuestro, sino más bien lo estamos comprando. Entonces, para que lo tengan por ahí y vean y empiecen a tener un panorama más general en cuestiones energéticas, es decir, que no vean tan simplemente estas noticias, o sea, sí son interesantes y sí son ciertos retrocesos, pero por ejemplo, yo no veo que esté ocurriendo nada en términos de las energías renovables, es decir, si ya les decía, la reforma energética intentaba mencionarlas y las diferentes leyes que derivaron de esta reforma energética, la ley de transición de electricidad y otras, ya intentaban darle cierto lugar. Con el actual gobierno, sinceramente, yo no veo, y bueno, fuera de lo polémico que pueda hacer este gobierno o de las banderas políticas que cada uno de nosotros podamos tener, en términos energéticos, yo lo que veo no es ni un avance, más bien no veo un avance, pero quizás sí veo cierto retroceso porque no estamos haciendo, por ejemplo, nada en términos de por qué estamos dependiendo tanto del gas natural y de la importación del gas natural. Entonces, como se darán cuenta en la lámina, ya para ir cerrando este punto de las estadísticas, la generación de nuestra electricidad en México depende altamente del gas natural. Antes, en el caso mexicano, a diferencia del panorama mundial, que sí veíamos claramente que era a partir del carbón, vemos que era a partir del petróleo. Sin embargo, pues también el hecho de que nos estemos quedando sin petróleo en México, pues puede explicar la necesidad de transitar a otras fuentes de energía, ¿no? Y pareciera que la opción ha sido el gas natural. Sin embargo, pues les comentaba, tampoco es que tengamos muchas reservas de este recurso. ¿Y de dónde creen que viene este gas natural? Y que se podría explicar que por eso dependemos tanto para la generación de nuestra electricidad del mismo. ¿De dónde creen que viene? ¿Nadie? De Estados Unidos. Entonces, les comentaba que una parte importante de los energéticos no solo se trata, por ejemplo, en el caso del petróleo, que es el ejemplo que utilizábamos para entender exactamente, Alexa, de Estados Unidos. Entonces, no solamente debemos entenderlo como vamos a extraer el petróleo y lo vamos a guardar en barriles, ¿no? Y lo vamos a exportar en estos barcos que eran los que estaban varados a nivel mundial y que esos causaron la crisis en los precios del petróleo hace unos días. En términos, por ejemplo, del gas, dependemos mucho de esto, de lo que llaman en cuestiones energéticas la distribución de los energéticos. Entonces, el gas es un recurso que es muy fácil o muy barato porque no es necesario contenerlo, o además es muy complicado contenerlo en depósitos, como el petróleo que lo guardas en barriles, sino que lo puedes transferir directamente a otro o dentro de tu territorio a través de gasoductos. Por ejemplo, la vecindad geográfica, y eso explica, por ejemplo, el caso de Rusia y su dependencia de la Unión, más bien de los países europeos a este país, porque se han podido tender estos gasoductos o los oleoductos en el caso de Medio Oriente, ¿no? Con otros países. Entonces, la vecindad geográfica te reduce costos porque no los tienes que transportar en, por ejemplo, barcos, ¿no? Que eso te genera gastos en el propio energético que vas a consumir para mover al barco, la manutención del barco, la manutención de las bodegas donde vas a tener guardado el petróleo. Por eso es que lamentablemente tuvimos esta crisis del petróleo, ¿vale? Digamos que para ir redundando ciertas ideas, lo pongo así como a considerar, las fuentes de energéticos se encuentran distribuidas de forma desigual en el mundo. Eso creo que ya lo explicaba desde el principio de la presentación o de la clase, desde la clase anterior y ahorita. Digamos que ya ir para redundando ciertas ideas, entonces es importante que entendamos que se encuentran distribuidas de forma desigual. La mayor parte de las reservas mundiales de petróleo se ubican en Medio Oriente. Eso creo que ya lo sabíamos la mayoría. En el caso del gas natural, las mayores reservas del mundo también están en Medio Oriente.
y bueno, y Rusia, ¿no? En el caso del carbón, Rusia, Estados Unidos, China, India, Alemania y Australia poseen en conjunto, es decir, miren, fíjense, del panorama, a ver, pensando incluso en términos muy institucionales de la ONU, que son 193 miembros, de estos 193 miembros, solamente 5 países poseen el 76.9% de las reservas mundiales del carbón, que como vimos en la lámina del panorama energético mundial, de dónde viene nuestro mayor, me parece, consumo energético, justamente del carbón. Entonces, para que pongamos un poco en contexto estas cifras también. En cuanto a la electricidad, solo se puede transmitir a través de infraestructura. Aquí es importante que también, y les decía, es que aquí es otra noción interesante, esto de la distribución. Cuando estuve en este proyecto entre el gobierno de México y el gobierno de Corea, llegó un punto en el que me acuerdo que los expertos coreanos me pidieron algo de la distribución eléctrica, que les presentara las cifras de cómo era la distribución eléctrica en México. Y yo la verdad no estaba familiarizada con este término. Se refiere a esto de cómo se transmite, es decir, sabemos que la electricidad ocurre en plantas generadores de electricidad, pero cómo es que llega a nuestros celulares o a nuestra casa o al foco de nuestro cuarto, pues justamente a través de esta infraestructura de distribución. Por eso lo puse ahí tal cual, solo se puede transmitir a través de infraestructura de alta tensión, lo cual implica procesos importantes de interconexión eléctrica, porque eso obviamente cuesta y no sale nada barato. El crecimiento de la población y la rápida tendencia de urbanización generan una presión sobre los sistemas energéticos. Entonces, para que agregamos otras variables, las cuestiones poblacionales sin duda van a tener una repercusión en el sistema energético en términos de la oferta y de la demanda, es decir, porque puede pasar que nos ofrezcan muy pocos energéticos y que la demanda de los mismos sea muy alta. Entonces, eso sin duda va a generar ciertas tensiones en nuestro sistema energético. Y obviamente los procesos de urbanización pues van a demandar una gran cantidad de energéticos. Y esto para que lo pensemos en la urbanización, es decir, nosotros vivimos, bueno, la mayoría, porque sé que algunos creo que ya regresaron a provincia a propósito de esto de la pandemia, pero por ejemplo los que estamos aquí en la ciudad, pues el coche, si trabajamos en una oficina, pues todo el tiempo tenemos prendida la computadora, todo ya tenemos prendidas las luces. En el caso, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, o ustedes que estudian en una universidad, perdón, todo el día están prendidas las luces, o sea, todo eso demanda, o los grandes edificios que hay en las grandes ciudades, pues todo eso demanda sin duda muchísima energía, ¿vale? Ahora bien, pues entonces les presenté todo este choro, digamos que para que entiendan o para que no se hagan tantas bolas por si fui demasiado rápido. La primera parte fue un poco la parte de los conceptos, entender a qué nos referimos con el sistema energético, las diferencias entre energías renovables y no renovables, un poco de la historia sobre la institucionalización de las cuestiones energéticas en términos de la oferta y de la demanda, sobre todo la oferta lo vimos con la OPEP y la demanda con la Agencia Internacional de Energía. Y finalmente les mostré unas estadísticas sobre el panorama energético mundial y mexicano para que entendamos en qué estamos parados, ¿vale? En cuestiones energéticas en el mundo y en nuestro país. Ahora bien, todo este choro previo era para explicarles dos nociones que están actualmente en la agenda internacional de energía. En la agenda, digamos que en términos de cuestiones energéticas, pues. Uno, que tiene que ver con la seguridad energética y que desde mi punto de vista tiene una noción muy nacionalista sobre estos temas. Y el otro y digamos que aunque es muy nacionalista, es el reconocimiento de garantizar la seguridad energética. Justamente en el marco de garantizar esta seguridad energética es que ocurre la cooperación energética, ¿no? Al final se reconoce que para garantizar esta seguridad es necesario el cooperar con el otro a través de organizaciones internacionales o llamar a los actores involucrados en la generación de energía. ¿Qué es la seguridad energética? Bien, la seguridad energética es la capacidad de un país para satisfacer la demanda nacional de energía
con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados en el presente y hacia un futuro que suele medirse por lustros y decenios más que por años. Esta noción de la seguridad energética tiene que ver con el texto, más bien el contenido de la exposición es con base en el texto que ustedes revisaron. No sé si recuerdan esta definición. ¿La recuerdan? Sí, pues Ya se quedaron dormidos. Sí. Ok. ¿Y qué más venía en esa, ¿cómo se llama? En esta parte van a despertar porque necesito que participen más, ya que ustedes hicieron la lectura del texto. Entonces, en esta sección, ¿a qué hace referencia? No sé si recordarán incluso cómo se estructuró esta sección de la lectura. A ver, ¿alguien puso algo en el chat? Paola. Buenos días, profesora. Bueno, recuerdo que venían varias definiciones y pues rescaté como las palabras clave y venían así como... Ok, a ver, tú dímela. Como pues eso, la capacidad de... Ay, sí. Como la capacidad de distribuir de estos recursos, que existiera la disponibilidad, pero que además estuvieran a precios accesibles y que estos recursos fueran pues como amigables con el medio ambiente y ahí se me fue la otra palabra, pero pues por ahí va más o menos. Ok. Justo, digamos, yo rescaté una de las que me parecía muy generales de estas definiciones, porque es justo lo que decía Paula. En esta parte del texto lo que hace el autor es decirles, existen como siempre y como lo hemos discutido un millón de veces y seguro lo van a ver durante toda su carrera, que los conceptos en términos de ciencias sociales pues siempre van a ser muy generales o van a estar sujetos a la interpretación del autor, al contexto en el que surgen y entonces vamos a tener una infinidad de definiciones de un término, ¿no? Entonces, este autor me parece interesante que lo que hace es una recopilación como de las definiciones más relevantes sobre cuestiones energéticas, ¿no? O más bien sobre seguridad energética. Perdón, y en ese sentido puse como la más importante o para entender el concepto, por si les hubiera hecho examen y les hubiera preguntado qué es la seguridad energética, pues que esta hubiera sido la respuesta como más idónea, pero el autor justamente como hace esta recopilación de definiciones, podemos ver que estos otros autores que rescata para definir la seguridad energética nos dan otra serie de pautas, ¿no? Algunos un poco repetidas o en la misma idea que el resto, pero digamos que tiene otras palabras más puntuales. ¿Alguien más que me quiera hablar sobre las definiciones que presenta el autor en el texto sobre seguridad energética? Y aquí no hay pretexto porque según yo tengo entendido les había dicho que la tarea se debía subir ayer. Entonces, Rebeca. Sí, de hecho me pareció interesante cómo es que abordó algunas, bueno, que puso definiciones que se resumen en las 4 S, las 4 A y me parece que Exacto. 4 R. Justo. A Sí, ver, ¿y a qué se refieren eso de las 4 S? ¿Qué tal si alguien no ha hecho la lectura? Las 4 S, ay, a ver, tenían que ver con la seguridad, la supervivencia, el suministro, la suficiencia y la sostenibilidad. Que de hecho la sostenibilidad es algo que se menciona en las demás definiciones que da el autor. Así es, justo. Muy bien. A ver, alguien más. Tú ya me dijiste las S, ¿no? Me parece. Creo que estaban las As. ¿Quién habla sobre las As? ¿Nadie vio esa parte? Sí, yo. Hablaba sobre Sofía. availability, accessibility, affordability y acceptability. Y pues, Ajá. o sea, hablaba como de, o sea, que el recurso exista, que sea disponible en el mercado y que sea como sostenible en el aspecto económico y pues en el aspecto ambiental.
Y bueno, creo que no era en esta misma definición, pero también recuerdo que en alguna de estas hablaba como de este objetivo de o sea, de la universalidad de las energías y la búsqueda pues de que lleguen a todos lados, ¿no? Porque creo que ha sido como una de las cuestiones más difíciles pues desde que inició hasta ahora, ¿no? Entonces también hablaba un poco de eso y creo que también es como muy importante. Justo, me gusta esto último que rescata, Sonia, porque es cierto, creo que es incluso uno de los, ay, eso debía haberlo mencionado, ya no lo busqué, bueno, lo voy a buscar. Recordarán que los famosos principios de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS que marca la agenda justamente de cooperación internacional para el desarrollo desde la ONU, uno de sus, digamos, principios, más bien objetivos incorporados, antes eran 8 y se incorporan más, algunos como que se desagregan, de estos 8 se van desagregando más, y uno me parece que es el 7, se refiere a cuestiones energéticas, porque justamente pareciera y es por esto, creo que porque tenemos esta línea, esta visión del progreso de forma lineal ascendente, porque pareciera que asumimos que todo el mundo vamos en la misma sintonía, es decir, que ya ahorita las grandes preocupaciones son pues que la energía, que el que obtengamos la electricidad sea sostenible, que no sea, por ejemplo, a partir del carbón o del gas natural, sino que sea a través de energías renovables. Qué barbaridad iba a decir. Pero aquí la gran pregunta, y por ejemplo, para países como México, ¿todos tenemos acceso a la electricidad? No, para nada. No. Exactamente. Entonces, justamente por eso me gusta el punto que tú mencionaste, Sonia, al final, y destacando esto que mencionaba ya el autor, que yo, por ejemplo, no tomé en cuenta en estas láminas, sobre justamente no todos tenemos aún acceso a la energía en pleno siglo XXI. O sea, si, por ejemplo, si esto cuando surge la electricidad era un privilegio, poco a poco, digamos que los países hemos ido transitando a garantizar que todas las sociedades, o más bien los miembros de las sociedades nacionales tengamos acceso a estas energías. Lamentablemente esto no ocurre, o simplemente hasta en términos más básicos, ¿no? A lo mejor la electricidad hasta es un lujo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, para calentar nuestros alimentos, ¿todos tenemos acceso a una estufa y a gas? Y no solo en México, pensemos en el mundo entero. No. O calefacción, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en temporadas de invierno es muy conocido estas noticias de murió una familia por intoxicación, ¿no? Porque lamentablemente no tienen acceso a la calefacción como la conocemos, por ejemplo, en países como Canadá o Estados Unidos. O sea, la gente sigue proveyéndose de energía a partir de lo más básico, ¿no? Del consumo de leña, de fuego, o sea, de fogatas, ¿no? Y que lamentablemente, pues, tampoco garantizan condiciones óptimas para la población, ¿no? Entonces, me gusta mucho que hayas destacado este punto. Bueno, digamos que para ir avanzando, me gusta que sí hay, hay personitas que se animaron a participar sobre este tema, porque además era desde un punto de vista muy sencillo, porque estaba muy puntual en la lectura. Entonces, digamos que ya para ir cerrando esto de la definición de seguridad energética, pues vamos a entenderlo como esto de que se pueda garantizar la satisfacción de la demanda de energía a precios accesibles, amigables con el medio ambiente, evitar los cortes en el suministro de energía. Imagínense si nos quedáramos sin energía, ¿no? Piensen en eso, por ejemplo, piensen en estos escenarios. Y, por ejemplo, esto de las ESES, ¿no? Que ya también mencionaba, ¿no? El que nos permita garantizar la seguridad, supervivencia, suministro, suficiencia y sostenibilidad, ¿no? No sé si se acordarán cuando vimos las cuestiones de seguridad, cuando les presenté, antes de hablar de paz y seguridad, les presenté una clase, o más bien una clase fue sobre nociones como de seguridad y les presentaba esta lámina que incluso rescaté de esa misma presentación respecto a amenaza, riesgo y vulnerabilidades. Entonces, un poco recordarles que en cuestiones energéticas, o más bien mencionarles que en cuestiones energéticas vamos a tener estas mismas variables, vamos a encontrar amenazas, riesgos y vulnerabilidades, que obviamente se van a entender en cuestiones energéticas, ¿no? El disminuir, por ejemplo, el riesgo es una probabilidad o posibilidad de que se produzca un evento. En términos energéticos, pues
el evitar eh, es, por ejemplo, si sabemos que no tenemos ya reservas de petróleo, pues buscar mitigar ese riesgo, ¿no? Porque es un riesgo al final de cuentas, sabiendo o conociendo que nuestro suministro primario y el consumo final dependen de productos de petróleo, por ejemplo. Y vulnerabilidades es la capacidad de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente o resistir los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, la sociedad mexicana, pues no tenemos las habilidades para proveernos de energía, ¿no? O sea, también estamos muy cómodamente y mucho menos creo que los que vivimos en las grandes ciudades. Por ejemplo, si nos cortaran, sí, pasa, si nos cortan la electricidad, no sé ustedes, pero la mayoría pierde la cabeza. No, ay, no tenemos electricidad. Me ha pasado, por ejemplo, que en el trabajo se ha ido un par de ocasiones la luz y perdemos la cabeza, ¿no? De, ya no puedo hacer nada, ya no puedo avanzar con mi trabajo porque, pues mi computadora, o sea, yo todo mi trabajo depende de una computadora, ¿no? Y sin electricidad, pues, ¿qué hago? Entonces, digamos que desde mi punto de vista, por ejemplo, en términos de México y hasta yo diría del mundo, pues estamos somos vulnerables en cuestiones energéticas. Entonces, esto nos da a entender que las cuestiones energéticas son muy importantes por esto, porque lamentablemente no tenemos las habilidades para proveernos de las energías finales para el consumo y satisfacción de nuestras necesidades. Y estamos sujetos a una gran variedad de variables en el contexto internacional, ¿no? Cuestiones geopolíticas, económicas, de comercio de lo que les decía, ¿no? Yo no, la verdad, desconocía que existía esto de importaciones y exportaciones de energéticos. Entonces también estamos sometidos a la misma lógica del comercio exterior en cuestiones energéticas. Entonces, como para que lo tengamos en el radar. Entonces, ya para hacerlos participar un poco, y a propósito de que hicieron la lectura, para reflexionar. Entonces ustedes, y creo que me viene un poco la referencia en la lectura, pero me gustaría escucharlos a ustedes, ¿quién controla los sistemas energéticos y a través de qué mecanismos? ¿Nadie? ¿Alguien? Aquí no hay respuestas absolutas, ¿eh? Es su punto de vista totalmente. Así que no sé si alguien se anime. A ver, Brandon, Joe. Hola, buen día a todos y todas. Hola, Brandon. Dinos. Un mecanismo que a mí se me ocurre y pues lo acabamos de ver pues no hace mucho, literal pasó en el mes de abril, creo, que fue pues la caída de los precios del petróleo, un mecanismo que se usa bastante para controlar el sistema de energía, pues es la oferta y la demanda y cómo mantener la producción constante como lo hizo Rusia, hizo que se desplomaran los precios y pues esto a Rusia, pues al parecer no le afectó tanto, pero a todos los demás miembros de, por ejemplo, de la OPEP o de los demás países que no forman parte de la OPEP, pero sí producen petróleo, pues sí los afectó bastante y pues hubo un desplome en las bolsas y la verdad sí estuvo medio feo. Y pues creo que era en el tercer punto de la lectura que mencionaba de los aspectos de la liberalización del mercado, que o sea, sí es algo bueno que esté liberalizado, pero pues tiende mucho a caer en los intereses particulares. Ujú. Muy bien, me gusta la referencia que haces. A ver, ¿alguien más?
otro mecanismo puede ser Sonia, la infraestructura. la infraestructura, a ver, desarrolla más idea, Brandon. Un ejemplo de que Rusia tiene la construcción de no sé si se llame así, pero es como un ducto de gas que abastece a Europa y pasa por Ucrania. Entonces, la existencia de Sí, por esa supuesto. infraestructura, pues, así que genera un mecanismo no sé cómo decirlo, pero de dependencia o de control justamente sobre el suministro de energía. Ok, me gusta muchísimo. Por ejemplo, digamos que uno de los grandes proyectos estrella del gobierno chino que está impulsando es la famosa nueva ruta de la seda. Y esa ruta, bueno, más bien ese proyecto, perdón, contempla una dimensión de cuestiones energéticas y como estudiosa del área o de la región, muchas de estas iniciativas tienen que ver con cuestiones energéticas. Entonces, y no cuestiones energéticas solamente en términos de importar o exportar los energéticos, sino de justamente lo que tú mencionas, del establecer gasoductos u oleoductos para el abastecimiento de energías, es decir, se reconoce como área de cooperación, ¿no? Vamos a cooperar en términos energéticos a través de el tender estos gasoductos u oleoductos para proveer de energía a los países que no tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, sumamos a Japón, que es un país que depende energéticamente o altamente dependiente de los combustibles de Medio Oriente y de esta forma va a obtener los energéticos de forma asequible, ¿no? Esto que veíamos en la dimensión de seguridad energética o de la definición, de que se debe garantizar el suministro de energéticos y además a precios accesibles, ¿no? Porque al final, ¿quiénes van a pagar estos energéticos? Si bien, si los gobiernos, por ejemplo, para cuando importan o exportan, más bien sobre todo cuando importan los energéticos, pues al final los consumidores finales, ¿no? ¿Y quiénes son los consumidores finales? Pues nosotros, personas de a pie. A ver, vi la participación de Sonia y de Paola. Bueno, yo pienso que es como un ir y venir entre los países que tienen los recursos y pues como decía mi compañero Brandon Young, pues, o sea, como que ellos lo poseen y o sea, tienen pues una pauta importante, ¿no? Pues sí, ellos son los propietarios, pero creo que también tiene mucho que ver, como lo decía hace rato, o sea, con los países que tienen la posibilidad de contar con tecnología para tratar estos recursos, pues aunque tal vez no tengan como una reserva pues tan grande o ni siquiera tengan una reserva, pues si cuentan con esta tecnología, pues también condicionan un poco el hecho de que otros países tengan el recurso sin poder tratarlo. Entonces yo pienso que, o sea, el control es como un ir y venir entre estos países que tienen el recurso y quienes pueden, pues, tratarlo y probablemente distribuirlo de mejor manera. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Sonia. Me gusta que, que tú ya tengas como esta sensibilidad por la oferta y la demanda o incluso la distribución de los energéticos, que les digo, es una dimensión que me parece casi nunca abordamos o no la tenemos tan presente y mucho menos, por ejemplo, en términos de la electricidad, que es, digamos, la segunda energía que más consumimos. Eh, eh, Creo que estaba Paola. Paola, sí, por ahí te vi, pero creo que ya bajaste la manita. No sé si todavía quieres decir algo. Ahorita leo los comentarios que están en el chat. Bueno, sí, igual mi participación era muy parecida a la de mi compañera Sonia, lo que mencionaba igual hace rato, de los países que, bueno, sí tienen los recursos naturales, pero pues no tienen la capacidad de producirlos, ¿no? Como lo que veíamos con el esquema de la energía, o sí, del proceso, como de la energía al inicio y como al final, ¿no? Y me acuerdo mucho igual en mis clases de prepa, en química nos decía la profesora, igual viendo como, pues esto del petróleo y así, ¿no? Que México, pues sí, o sea, es muy rico en petróleo y todo, pero no tiene estas refinadoras ni nada. Entonces es igual, era como decidir a qué sector, ay, es que no me acuerdo la palabra, bueno, en qué sector como invertía un poco más, ¿no? Si en educación, si en salud, si en esto de, pues, de la energía. Y también me acuerdo mucho, o sea, igual ligado a esto,
no me acuerdo en dónde escuché, pero decía como, pues México tiene, o sea, en una analogía, México tiene las naranjas, ¿no? O sea, el recurso natural, pero pues no tiene como la exprimidora, entonces lo vende, pues como ejemplo a Estados Unidos, ellos ya lo procesan y México al final compra, pues en el caso, por ejemplo, de la gasolina, ya como el jugo de naranja, ¿no? Ya procesado. Entonces ya no depende tanto de, pues de México, ¿no? De que tenga el recurso natural en sí, sino que ahora ya depende de los precios que establecen agentes externos. Me encantó ese ejemplo, justo lo dijiste muy, muy gráfico, creo que a todos nos quedaría muy claro con esto de las naranjas y la exprimidora. Y además, me parece que algo que a lo mejor también para ir como redondando esa idea, recordemos que siempre en términos muy básicos de la economía, cuando hablamos de actividades productivas, es decir, el valor de la materia prima va aumentando conforme se somete a procesos de transformación e innovación, ¿no? Es decir, conforme se va sometiendo a la actividad industrial y después finalmente como bien, como producto final, en ese trayecto el valor de ese producto aumenta de manera considerable y en cuestiones energéticas ni se diga, o sea, el valor del petróleo como tal ya es alto, bueno, en estos días no mucho, pero en general es alto y además porque es un bien escaso y el transformarlo le da, le agrega un gran valor, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, el caso, y se entiende, por ejemplo, la política del presidente actual, que está tratando de impulsar las refinerías con tal de obtener este producto final a mayor precio y pues que genere mayor beneficios económicos a México, ¿no? En ese sentido, digamos que se entiende. Sin embargo, en términos del discurso internacional de promover las energías renovables, de hacerlo más sostenible y tomando en cuenta que México se está quedando sin reservas de petróleo, pues ese discurso lamentablemente tiene su punto de debilidad, ¿no? No sé si Brandon quiera participar otra vez, lo vi por ahí con la manita levantada o ese quedó el de la vez pasada. Brandon Young. Diría uno de mis profes, creo que se fue por el café. En fin, bueno, leo los comentarios en el chat. No te preocupes, Ana Karen. Ana Karen nos pone, recuerdo que en la lectura se menciona el tema de la dependencia e independencia energética. Dependiendo de la situación en la que se encuentra un país, es como su energía va a producirse. En la dependiente se importa el recurso del petróleo y en la dependiente se extrae del mismo país mediante diferentes métodos. Creo que va justo en la línea en la que fueron las demás participaciones respecto a esto de quién posee y quién posee, quién distribuye y quién transforma, quién posee, transforma, distribuye y consume la energía, ¿no? Y en algunos casos vamos a ver que es una independencia energética en el sentido de que pueden controlar todos estos pasos del sistema energético. Sin embargo, vamos a ver en otros casos y por eso es importante tener esta noción muy básica, muy general, esta clasificación de cómo se encuentran los países en el mundo en términos energéticos, de que lamentablemente hay países que no tienen los recursos o hay países como el de lo mencionaba perfectamente bien Paola, respecto a México y el ejemplo de las naranjas, que tenemos el recurso, pero no tenemos la tecnología para transformarlo. Y tenemos la participación de Monse, que dice, dice, los países que poseen los recursos energéticos controlan dichos sistemas y un mecanismo podría ser a través del suministro. En la lectura se menciona que quien posee los recursos se encuentra en una posición de privilegio ante otros países, ya que puede obtener beneficios y concesiones. Esto es interesante y hasta cierto punto es muy cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué la OPEP, que es un cártel que surge principalmente con países de Medio Oriente, pues es el que lleva la voz cantante en términos de los precios del petróleo, ¿no? Y aunque nos guste o no, pues tenemos que acatar hasta cierto punto esto. Por eso algunos nacionalistas veían con mucho orgullo la respuesta de la secretaria de Energía respecto a la disidencia sobre aceptar la reducción de la producción de barriles de petróleo. Sin embargo, pues ya vimos que ni la OPEP ni México tenían la razón, que lamentablemente ahora sí el factor de la demanda había impactado de tal manera la producción de petróleo que pues que afectó gravemente los precios del petróleo, ¿no? Entonces,
Sí, sin duda te da, o por ejemplo, les decía el caso mexicano, ¿no? Cuando encontramos estos yacimientos de petróleo en plena crisis de precios del petróleo, de oferta, o más bien, sí, de oferta de petróleo por parte de los grandes poseedores de este recurso, pues México vio la oportunidad, se logró posicionar, vendió petróleo a países que sí tienen esta alta dependencia a este recurso y que por sus procesos de industrialización de aquel entonces, en los 70s, necesitaban mucho de este recurso. Y le hizo creer a México, o llegó a creer México, que podíamos ser una potencia media, en términos sobre todo económicos, ¿no? Entonces, me gusta esta reflexión que nos presenta Monse. Pues me agrada que a pesar de que se tardaron un poquito en participar, se animaron a hacerlo. Les digo, aquí nunca hay respuestas absolutas. El autor se iba, creo que en esta parte de la lectura, porque es una pregunta que rescato tal cual de la lectura que ustedes realizaron, sobre la historia, ¿no? Y habla otra vez de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía, entonces, pero eso ya lo habíamos visto previamente. Entonces, aquí era más bien ver su participación sobre este tema, es decir, su opinión sobre las cuestiones energéticas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesor. Ah, ok. Es que, perdón, es que me apareció que mi computadora no había respondido, entonces me preocupé. Sí, Brandon, porque tenías la manita levantada, entonces no sé si querías agregar algo. Ya vamos a avanzar. Entonces no sé si quieras agregar algo antes de que siga avanzando. No, hace rato le piqué por error, es que estaba viendo cómo funcionaba aquí lo de ¿Cómo los se tres levanta la botoncitos. mano? Sí, justamente estaba haciendo eso. Pero ya, Ok. a veces soy Ok. un poco boomer para la tecnología. No te preocupes. Mira, créeme que todos aprendimos a utilizar estas cosas. La verdad es que no nacimos sabiendo hacer esto, a pesar de que se supone que somos, que nacimos Millennials. con Bueno, la computadora exactamente pegada a nosotros, ¿no? Casi nuestro cordón umbilical no era nuestra mami, no estaba pegado a nuestra mami, sino a una computadora o un celular. No, la verdad es que sí ha sido un gran reto. Lili, ¿quieres participar? A ver, dinos algo antes de que avance con esta parte. Hola, a mí me gustaría como volver a preguntar si realmente ustedes creen que los países que tienen los recursos sean los privilegiados y aquellos que controlan pues los sistemas energéticos, porque sinceramente desde mi perspectiva no creo que sea de esa manera, porque si no, ¿cómo se explicaría la presencia de otros países en aquellos que pues se caracterizan por ser ricos, ¿no? En recursos energéticos. O sea, ¿cómo se explicaría la presencia de Canadá y la explotación minera que está haciendo en México? O de igual manera, si lo vemos en el pasado, ¿cómo se explicaría la presencia de las grandes potencias europeas en países de África, ¿no? Como en el Congo, que está lleno de minerales y que todavía esa presencia pues sigue. O sea, yo sí creo que es como muy peligroso afirmar esto, pero sí, o sea, estoy de acuerdo en que algunos países pues sí han sido los privilegiados y lo podemos ver como en la OPEP, pero igual parte mucho de lo que mencionaba, no recuerdo quién, de quién tenga el exprimidor de esos recursos, o sea, de quién tenga el capital, ¿no? para poder transformar esos recursos en la energía. Y también creo que es importante observar que justo los sistemas energéticos pues funcionan en torno al sistema económico y de producción en el que nos encontramos y que justo este sistema económico pues es dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Y que eso es lo que nos está llevando al colapso medioambiental, pero sí creo que igual es necesario hacer esta anotación de que el uso de energía pues no es igual para todos. O sea, nosotros podremos decir que a través de nuestras acciones individuales pues estamos contribuyendo, pero creo que más allá de eso es importante notar que este consumo de energía no es el mismo y que obviamente nosotros no usamos la energía de la misma manera que lo usan las empresas, o pues sí, para producir, y que también este consumo de energía pues no tiene una distribución equitativa, o sea, no todos tienen acceso
¿no? O sea, estaba viendo unas noticias en donde se dice que el 3% de la población mundial pues aún no tiene acceso a la electricidad. O también como lo estamos viendo en las clases en línea, pues hay personas que no se pueden conectar porque no tienen o acceso a la energía eléctrica o acceso a la tecnología o al internet, ¿no? Entonces creo que sí es importante como hacer esas anotaciones y sobre todo observar para qué o para quiénes funcionan justo esos sistemas energéticos. Y pues ya, sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Lili. Me gusta sobre todo la primera aportación sobre la posesión de los recursos energéticos, porque justamente, a ver, nosotros nos habíamos abocado sobre todo al análisis de la OPEP y pensar en estos países que además, pues a ver, Arabia Saudita no es un país pobre, o bueno, es un país, tiene otras críticas, pero bueno, o a lo mejor estoy pecando de muy occidental en ese sentido, pero bueno. Pero es cierto, al final de cuentas, a ver, y eso lo hemos visto no solamente en cuestiones energéticas, sino en términos generales en cuanto a la posesión de los recursos, de las materias primas, ¿no? Lamentablemente, y creo que ahí en esta lógica de los energéticos que les he estado explicando durante toda la sesión, respecto a la posesión o la materia prima, la transformación, la distribución y el consumo, pues pareciera que entre los que tengan la posesión más bien también de estos otros factores, ¿no? Del transformar la materia prima, de distribuirla y sobre todo estos, ¿no? Transformarla y distribuirla son los que van a llevar la voz cantante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del petróleo, pues ¿por qué entonces no es precisamente el Estado-nación el que tiene la voz cantante en estas cuestiones, sino más bien son estas empresas que son las encargadas de transformar el petróleo y convertirlo en gasolina principalmente, las que llevan la voz cantante en cuestiones energéticas y sobre todo del petróleo, ¿no? Entonces, me gusta esta puntualización que hace Lili, muy atinada sobre, pues que al final esta desigualdad en términos energéticos tiene un impacto en las relaciones de poder en el mundo, es decir, esto que ya conocemos perfectamente, el dominante y el dominado, bueno, y redondar sobre esta idea que ya habíamos comentado respecto a que no, finalmente no todos tenemos acceso a la energía, ¿no? Que ese sí es un gran tema, porque es cierto, yo les decía, ¿no? Cuando les señalaba al inicio de este tema, les decía, pensemos en toda la energía que consumimos en nuestro día a día, ¿no? Y entonces a lo mejor partimos de una experiencia privilegiada, y lo digo así en términos privilegiados de, pues que tengo luz, que tengo calefacción en mi casa, si alguno de ustedes tiene, no sé, como ese tipo de nociones, y que lamentablemente no todos estamos en esa misma sintonía, ¿no? No todos tenemos estos mismos medios. Bueno, ya para ir terminando este tema de la seguridad energética, rescato una cita del propio autor de la lectura que realizamos, que menciona, en otras palabras, el arma de la energía, y eso me llamó muchísimo la atención, se me hace muy provocativa esta idea. El arma de la energía no necesita ser disparada para que sea una amenaza creíble. El que se encuentra en situación energética ventajosa, y ahí entonces podemos poner el matiz que nos señalaba Lili, que no precisamente debe ser el que posee los recursos como materia prima, que en algunos casos se aplica perfectamente, tampoco vamos a descartar esta idea, pero que no necesariamente que sino, y es por eso importante que tengamos en mente que la energía no solamente es la materia prima, sino también vamos a tener estos procesos de transformación y distribución, puede obtener de otros actores concesiones ventajosas. Entonces, para ir cerrando con esta cita. Y finalmente, pues entonces, para garantizar esa seguridad energética, pues lo que debemos buscar es diversificar las fuentes de energía, que lamentablemente, y no sé ustedes, pero yo en el panorama energético mundial ni en el mexicano lo veo, o sea, yo veo una gran o alta dependencia de energéticos no renovables y en el caso mexicano muy preocupante que además lo estemos importando, garantizar el transporte y abastecimiento de la energía, lo que les decía, también es importante empezar a generar independencia energética en estos términos del transporte y distribución de la energía e impulsar la sostenibilidad energética, ¿no? Que al final debemos ser
amigables con digamos, retomando esta idea de la sostenibilidad, ser amigables con el medio ambiente y garantizar que los recursos energéticos puedan existir para nuestras generaciones futuras, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, que puedan tener estos recursos energéticos, pero lamentablemente, pues yo lo que no veo en el escenario internacional es justamente esto. En fin, pues bueno, me falta unas láminas sobre la cuestión de la cooperación energética, es decir, como decirles, al final de cuentas se reconoce esta lucha por mantener la seguridad energética y mucho desde el panorama nacional de cada estado-nación, pero que al final pues, se explica que existen ciertos esfuerzos de cooperación energética y un poco ya para enmarcarlos en la existencia de ciertas organizaciones internacionales abocadas a cuestiones energéticas, pero ya el tiempo se nos acabó. Entonces, la siguiente sesión voy a terminar con ese tema en cuestiones de cooperación energética y iniciar, con el tema de los procesos de integración, la parte teórica sobre procesos de integración regional, para que la siguiente semana iniciemos con sus exposiciones sobre los procesos de integración, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. No, profesora. ¿No? Ok, bueno, como dirían, les daré el beneficio de la duda, es decir, si tienen dudas, les pediría que las piensen y si las hay, pues igual ya saben, como siempre por Messenger, igual y perdonen si no les contesto a tiempo. Estos días estoy bastante ocupada en el trabajo, entonces en la noche sin falta les respondo las dudas que tengan sobre el tema, sobre las tareas o sobre lo que sea, ¿no? Ya les envié ayer las calificaciones de sus infografías sobre la cooperación internacional para el desarrollo, entonces digamos que ya esa deuda por mi parte ya está saldada. Y recuerden que este fin de semana tenemos una sesión de retroalimentación y ahí por una propuesta que vi de Ceci, me parece interesante, yo creo que voy a redundar en algo más puntual para que a ver si se animan a que la llevemos a cabo, ¿vale? Pues bueno, disfruten su lunes, disfruten su inicio de semana y nos vemos el jueves a las 7 de la noche, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye, chicos, cuídense. Gracias. Bye.